Bueno, muy buenos días con todos y todas. Estamos aquí en una sesión de la Red de Regeneración Democrática. Hemos organizado este conversatorio para poder discutir y conversar sobre la crisis política, las elecciones que ya se vienen y las amenazas para las alternativas populares que se van presentando en nuestros países, ¿no? La red es un espacio que ha surgido hace algunos meses, ¿no? Con la iniciativa, el propósito de construir desde las organizaciones populares, centros académicos, movimientos políticos, espacios de decisión, barrios, periferias de América Latina y Europa, la posibilidad de ir discutiendo, acercándonos por un nuevo orden basado en valores comunitarios, respetos por la vida, la solidaridad y la justicia. En esa línea estamos organizando este primer conversatorio que va a profundizar un poco en el escenario electoral, como ya lo veníamos diciendo. Tenemos elecciones próximamente en Bolivia y en Ecuador, donde hay una serie de tensiones que van dibujando el panorama, y la necesidad también de ir articulando iniciativas para asegurar los procesos democráticos. Hoy día tenemos un panel muy interesante y bastante potente, feminista, con tres compañeras académicas, políticas, que han profundizado en el tema internacional, que además también son militantes, y que nos van a dar una visión general, por un lado, de este panorama político que se ha configurado en América Latina, especialmente en el área andina, y también en el caso de Esther, haciendo un poco el énfasis en Ecuador, ¿no? Vamos a organizar la presentación en exposiciones de 10 minutos de cada una de ellas, empezando por Dolores Gandulfo, que es directora del Observatorio Electoral de la COPAN. Bienvenidas a todas, bienvenida Dolores. Vamos entonces con la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias Anaí y Santiago por esta invitación de la Red de Regeneración Democrática, y obviamente un placer compartir con tan destacadas políticas y académicas esta intervención. Un poco lo que nos planteábamos tiene que ver con la crisis política en América Latina, centrándonos en los procesos electorales. Nosotros desde el Observatorio Electoral de la COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, venimos siguiendo muy de cerca los procesos electorales, no solo a través de las misiones de observación, sino también viendo un poco cómo se están dando estos procesos que nosotros, como varios académicos también llaman, la judicialización de la política, ¿no? El famoso lawfare, de pensar cómo los órganos judiciales intervienen en los procesos electorales, modificando la normativa electoral, modificando las reglas de juego, modificando la voluntad popular en última instancia, porque lo que se modifica al eliminar alguna candidatura, al proscribir un partido político o al cambiar las reglas de juego tiene que ver con no darle a la ciudadanía la posibilidad de elegir lo que realmente quieren votar. Entonces, por eso y con ese paraguas estamos analizando estos procesos. Yo quiero primero contarles un poco cómo está la región, cómo estamos viendo estos procesos, para luego meternos de lleno en lo que es Ecuador y Bolivia, que son, como decían ahí, los procesos que están por venir. Bolivia el 18 de octubre, en febrero próximo en el caso de Ecuador. ¿Y por qué vamos a hablar de estos? No solamente porque están por venir, sino también porque hay un montón de las variables que vamos a estar analizando que se están dando en estos procesos y que requiere de la atención de la comunidad internacional, de la comunidad regional y de todos para poder fortalecer el sistema democrático. Nosotros desde Copal estamos viendo ya hace varios años un proceso que va en distintas instancias, se pueden categorizar de distintas formas, ¿no? Pero en todos aquellos tiene que ver con la intervención de órganos judiciales en los procesos electorales. Hay algunos casos donde se dan sentencias, ya sea de órganos con competencia electoral u órganos que no tienen competencia electoral, que alteran la normativa de los sistemas electorales. Vimos, por ejemplo, el caso de El Salvador, donde la Corte Constitucional, un órgano sin competencia electoral, ha planteado una modificación a la normativa que ellos dieron en llamar la ciudadanización de la política, ¿no? Esto que con un nombre también muy marketinero, porque si algo sabemos es que en los pueblos de América Latina están demandando
una mayor intervención de los y las ciudadanas en los procesos electorales y en la vida democrática, lo que intenta hacer es un sistema, el salvadoreño, muy centrado en los partidos políticos. Quiero recordarles a todos y a todas que todos los países de América Central, a partir de los procesos y los conflictos armados, han tenido a los partidos como aquellos garantes de la paz. Todos los acuerdos de paz firmados en Centroamérica han estado garantizados por los partidos políticos, y por eso los sistemas electorales tienen mucha presencia de los partidos. O sea, las mesas electorales, así como quizás en Argentina y en algunos otros países del Cono Sur, están formados por ciudadanos y ciudadanas convocados por la justicia electoral. En el caso de América Central se da la particularidad de que esas mesas están conformadas 100% por partidos políticos, por esta herencia democrática de la vida institucional. En ese contexto, en El Salvador, lo que la Corte Constitucional planteó fue eliminar a los partidos políticos de las mesas electorales, o sea que solamente podía haber ciudadanos y ciudadanas no afiliadas a una fuerza política, y eso trajo consigo una modificación muy fuerte de la normativa electoral, entendiendo que la Corte Constitucional no tiene esa competencia. También vimos otros procesos, como en el caso de México. Ahí la colega académica de UNAM seguramente recordará el caso de Bronco, de Jaime Rodríguez, un candidato independiente. Allí en México, como en algunos otros países de la región, existe la figura de candidaturas independientes por fuera de los partidos políticos, pero que tienen una normativa que tiene que ver con el piso que deben juntar de firmas y de acompañamientos esos candidatos para poder ser considerados en el proceso electoral. Bueno, este candidato no llegó a ese piso que fija la normativa, y sin embargo el tribunal, sí con competencia electoral de México, habilitó la candidatura a pesar de que el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, no había convalidado. Por lo tanto, ahí vemos también una injerencia del Poder Judicial, también modificando una normativa electoral. Vemos por otro ámbito también aquellos sentencias que lo que implican son cambios constitucionales de mucha envergadura. Vimos el caso de Honduras, recordarán el golpe de Estado a Zelaya, a Mel Zelaya, donde una de las causantes que se le implica a la hora de hacerle este golpe legislativo tiene que ver con un delito de traición a la patria por considerar en un cambio de constituyente en la posibilidad de la reelección. Y por eso, solamente por eso, por la consideración de ese cambio, se lo penó con este delito de traición a la patria y se realizó el golpe de Estado en Honduras. Sin embargo, años después, la Corte Nacional de Honduras habilita la posibilidad de que Juan Orlando, actual presidente de Honduras, con muchísimas causas penales en su haber, pueda ser reelegido, algo que era prohibido y es prohibido por la Constitución. Por lo tanto, ahí vemos también esta doble vara que muchas veces se ve dentro de lo que es el campo nacional y popular y la derecha en América Latina. Y luego ya adentrándonos también en lo que han sido estos dos procesos, tiene que ver con la proscripción de determinadas candidaturas. Lo vimos con el caso de Lula, lo vemos ahora con el caso de Correa y con el caso de Evo en Bolivia, y por lo tanto vemos cómo hay un montón de situaciones donde se empiezan a dar esta judicialización de la política, que lo único que tiene es un garante moral a la hora de pensar estos procesos, y que por supuesto están siendo muy atropelladores de la institucionalidad democrática. En el caso, por ejemplo, de Correa, en Ecuador, nosotros vemos un proceso que se debería retrotraer, si se quiere, a cuando Lenín Moreno llega a la presidencia, ¿no? Lenín Moreno llega a la presidencia a partir del partido Alianza País, del partido de Correa y de todo el movimiento Revolución Ciudadana, y sin embargo, al llegar al poder no solo descree todos los dictámenes políticos de esa fuerza política, sino también avanza con un proceso judicial contra quien era su vicepresidente, Jorge Glass, que fue continuando ese proceso por la famosa caso de sobornos, que también ahora está salpicando al actual candidato a vicepresidente, el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué digo que se tiene que retrotraer a ese momento?
porque no solo hubo una persecución política muy fuerte contra el ex vicepresidente, sino también contra un montón de funcionarios, y sobre eso seguramente va a hablar mucho mejor la asambleísta ecuatoriana, que tiene que ver con aquellas personas que tuvieron que salir del país, porque no estaban dadas las garantías constitucionales en Ecuador, muchísimas personas que han sido apresadas, como el ex canciller también de Ecuador, y todo ese proceso empezó a partir de la persecución política a los dirigentes políticos, pero luego continuó con una persecución política a las fuerzas políticas, ¿no? Entonces vemos cómo va avanzando esta proscripción a las candidaturas, también hacia las fuerzas políticas. Revolución Ciudadana ha tenido más de 2 intentos para poder competir en los procesos electorales, primero a través de Fuerza Compromiso, luego ahora a través de Cambio Compromiso. Recordemos que en los últimos procesos electorales ganó 2 de las 3 gobernaturas para nosotros, prefecturas en el caso de Ecuador, más importantes del país, donde la fuerza política que conduce Rafael Correa aventaja a todos los otros candidatos de cara al proceso electoral en febrero del 2021, y sin embargo vemos cómo se sigue avanzando hacia la posibilidad de proscribir a la fuerza política, de proscribir a Rafael Correa. Y en el caso de Bolivia, que tiene también la misma impronta a partir del golpe de Estado de Evo Morales en noviembre del año pasado, ha habido una persecución muy fuerte a todos los dirigentes del MAS. Recordemos que todavía hay 7 exministros de Evo Morales refugiados, asilados en la embajada mexicana en Bolivia, porque no se le ha dado el salvoconducto para poder irse del país, algo que yo recordaba estos días, donde ha sido tan famoso estos dichos de Yanis Áñez, de la presidenta de facto de Bolivia, contra el mandatario argentino Alberto Fernández, donde plantea básicamente que Alberto Fernández está yendo en contra del derecho internacional. Bueno, la que está yendo en contra del derecho internacional es claramente la presidenta de facto Yanis Áñez. Recordemos que ella llega al poder a partir de un golpe de Estado, llama dictadura a una fuerza política como es el MAS, que únicamente gobernó a partir de la voluntad popular y que sigue siendo la primera en los sondeos de encuestas, y llama también de ir en contra del derecho internacional a Alberto Fernández por dar asilo político a Evo Morales, cuando eso sabemos todos los que estamos en estos temas, que la Convención Americana de Derechos Humanos plantea el derecho al asilo y no le está dando el derecho al asilo a los exministros de Evo Morales. Por lo tanto, vemos claramente esta falla en sus dichos, pero también vemos cuál es en última instancia su voluntad, que es básicamente no permitir que el proceso democrático se lleve adelante con todas las garantías institucionales. Entonces, por eso vemos cómo se está persiguiendo tan fuertemente judicialmente a Luis Arce, al candidato a presidente por el MAS, y también vemos cómo ha habido muchísimos intentos para proscribir a la fuerza política. Creo que este es un pantallazo que quería darles para ver un poco cómo no es tan ingenuo todas estas medidas que se vienen planteando, y cómo también estas medidas avanzan en contra y en detrimento de los partidos políticos, y avanzan en contra de las candidaturas nacionales y populares. Y también en estos 2 casos, tanto en el caso de Bolivia como en el caso de Ecuador, se ve cómo han avanzado también contra los órganos electorales. Recordemos que la Contraloría en Ecuador ha amedrentado y ha amenazado al Consejo Nacional Electoral, que es una fuerza independiente y autónoma para poder llevar adelante las elecciones, en su intento por proscribir a determinadas fuerzas políticas. Y también en el caso de Bolivia vimos cómo, a medida que se fue postergando la elección, cada vez el Tribunal Electoral, en la figura de Salvador Romero, una figura muy reconocida en el ámbito electoral, también ha planteado en muchas situaciones esta necesidad de que de por sí se hagan las elecciones este año, que no se sigan postergando, y también ha dado cuenta de la presión política que el actual gobierno de facto de Bolivia imparte sobre el tribunal. Así que esas son algunas de las cosas que quería transmitirle, obviamente abierta luego a preguntas, pero para ver un poco cómo se está dando y cómo son los orígenes de este proceso de judicialización de la política. Muchas gracias. Gracias a ti, Dolores, muy, muy interesante lo que nos has planteado, como decías, una visión panorámica de estos procesos que no son nuevos, además. Creo que es muy interesante reseñar
estos atentados, estas amenazas a la democracia que ya se han vivido en años anteriores. Muy bien, ahora vamos a dar la palabra a Esther Cuesta. Esther, ¿estás con la cámara? Listo. Esther Cuestas es asambleísta, representante de la población migrante ecuatoriana en Europa y Estados Unidos. Muy interesante porque Ecuador es uno de los pocos países que tiene... Perdón. Ya. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Esther Cuestas. Ella es asambleísta, representante de migrantes ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía. Decía que Ecuador es uno de los pocos países que tiene esta representación de su población migrante. Y bueno, ahora Esther nos va a dar un análisis, una mirada también de cómo está desenvolviéndose el proceso político de cara a las elecciones de febrero. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. Gracias, Anaí, gracias, Santiago, y qué lindo compartir esta conversación con Dolores y con Ana Esther sobre un tema pues que lo vivimos a diario en nuestra región. Y efectivamente sí, soy representante de ecuatorianos en el exterior y nosotros representamos el 3.13% del padrón electoral. Así que de todas maneras representamos pues un porcentaje que podría definir también las elecciones de febrero próximo. Lo que nos ha comentado Dolores, obviamente, pues nosotros ya es evidente, ¿no? Es un hecho consumado. El lawfare, la judicialización de la política que hemos vivido en los últimos años en nuestra región. Y este lawfare obviamente lo que hace es evitar que gobiernos progresistas puedan regresar a tomar las riendas de nuestros países y de la manera en la cual impiden que los gobiernos progresistas que han gobernado por las grandes mayorías, y una vez que se vio de lo que fuimos capaces los gobiernos progresistas en nuestra región, en cuanto a integración regional, en cuanto a gobernar para las grandes mayorías, en la reducción de la pobreza, hay este impedimento, ¿no? Por parte de diferentes fuerzas de que volvamos a tomar las riendas de nuestros gobiernos, ¿no? Y lo que yo más bien quisiera, aparte de hablar de lo que está pasando en Ecuador en cuanto a las elecciones, que es parte de este lawfare, es parte de este impedimento de que fuerzas progresistas regresen a gobernar para las grandes mayorías y no para una minoría, como le están haciendo estos gobiernos de derecha, neoliberales, como los podríamos llamar. Quiero ver también algo que me preocupa de manera muy profunda, y tiene que ver en el hecho en cómo nuestras democracias, de alguna manera, la fragilidad de nuestras democracias han permitido que todos estos procesos de lawfare, de judicialización de la política, hayan permitido que suceda, ¿no? Lo que evidencia es una extrema debilidad en nuestro sistema democrático interno, y también refleja una debilidad en el multilateralismo que hemos creado, ¿no? Crear instituciones supranacionales, ¿no? Me pongo a pensar en la Unión Europea, que para que el Reino Unido pueda salir de la Unión Europea no fue un proceso de 6 meses. Tomó todo un referéndum y todo un plan aprobado por el Congreso. En cambio, ha sido tan fácil poder desbaratar UNASUR, ¿no? ¿Dónde están las instituciones como CELAC? ¿Dónde está Parlaméricas? ¿Dónde está Parlasur? ¿Dónde está el Parlamento Andino? Que puedan dar un criterio y puedan ser una garantía de las democracias de nuestra región. Entonces, yo quiero un poco hablar de eso. Y, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en un país donde tenemos una constitución del 2008, y es a partir de una consulta popular y un referéndum en el 2018, después de 10 años, que se pueda cambiar todas las reglas del juego de un país, donde se puedan destituir autoridades, las más altas autoridades del país, el procurador, el Consejo de la Judicatura, el Contralor, el Consejo de Participación Ciudadana,
Y a partir de ese referéndum hay todo un desencadenamiento de desinstitucionalización del Estado. Es a partir de ese momento donde todas las reglas del juego cambian en el país. Y lo que mencionaba Dolores, obviamente hay toda una persecución política, la Contraloría se convierte en el ente, en el brazo que persigue, que hostiga a los opositores políticos, y la justicia se convierte en el mecanismo para aniquilar, para exterminar a los opositores políticos. Un ejemplo de la fragilidad de nuestro sistema en Ecuador, y creo que cuando regresemos a tomar las riendas en febrero, cuando podamos ganar las elecciones, creo que esa es una de las tareas que nos toca, es cómo reforzar nuestra institucionalidad para que esto no vuelva a suceder, porque sabemos que siempre van a haber intereses geopolíticos en nuestra región. Hoy puede ser un país, o puede ser un bloque económico, mañana puede ser otro país u otro bloque económico. Las influencias geopolíticas siempre las vamos a tener, pero la pregunta aquí es cómo, no obstante estas influencias geopolíticas, estas estrategias que puedan haber a nivel geopolítico, no obstante aquello, podamos mantener un equilibrio, podamos mantener una democracia, podamos mantener un Estado de Derecho, podamos mantener un respeto a los derechos humanos básicos, no obstante aquello. No obstante venga un gobierno de derecha que no pueda desmantelar todo simplemente con una reforma constitucional, simplemente con una mayoría absoluta o simple en un parlamento. Por darles un ejemplo de lo que ha pasado en Ecuador. En Ecuador, una vez que los jueces fueron cambiados después del referéndum, estos jueces ya no, digamos, habían las sentencias, pero obviamente iba de mano con un linchamiento mediático. Y el Código de la Democracia en el Ecuador establece que un juez puede ser candidato a elección popular solamente si se renuncia a un cargo 6 meses antes y se puede candidatizar a presidente, alcalde, asambleísta, lo que sea. Yo creería que aquí sí habría que hacer ciertos candados. Recordemos lo que pasó en Brasil. El juez Moro, que condena a Lula, que impide que Lula sea candidato presidencial y que pueda tener las posibilidades de ganar las elecciones de Brasil, después se convierte en el ministro de Justicia del presidente que fue favorecido por ese impedimento político de Lula. Entonces, yo creería que los jueces sí necesitarían mucho más tiempo. Es decir, no vamos a decir que sea un juez de por vida, que ya de por vida hasta los sacerdotes pueden cambiar de opinión y dejar de ser sacerdotes. ¿Por qué no puede ser un juez? Pero yo sí creería que a lo mejor tendremos que poner ciertos espacios de tiempo, que puede ser, por ejemplo, 5 años. Si un juez quiere ser ministro o quiere ser candidato a elección popular, pues tendría que esperar unos 5 años, porque así podemos garantizar que ese juez no está actuando solamente por fines políticos, sino es un juez que tiene la responsabilidad de administrar justicia. Otro tema de las notas que he hecho en el Ecuador es que lo que se ha venido haciendo es no solamente proscribir personas, opositores políticos, sino también proscribir los partidos políticos. En el tema de la Revolución Ciudadana, nosotros hemos intentado 3 veces de poder tener un partido político. ¿Qué hizo este gobierno? Impidió que la mayor fuerza política del Ecuador no tenga un partido político. Y al no tener un partido político, no poder participar en elecciones. Entonces, primero nos quitaron Alianza País, el partido que creó Rafael Correa en el 2006 para su primera elección presidencial. Imagínense, el partido que Rafael Correa crea, le quitan ese partido, Lenín Moreno, pero no lo quita para fortalecerlo, para llevarlo en oposición del propio Rafael Correa. Él se apropia del partido Alianza País para destruir Alianza País, para que deje de existir.
y de esa manera darle mucho más espacio a la derecha y a todos los poderes fácticos del Ecuador. Nosotros tuvimos primero el primer intento con Revolución Ciudadana. Se inventaron que Revolución Ciudadana era un eslogan de Alianza País y no puede ser. Después, Revolución Alfarista, dijeron que no se podría hacer porque Eloy Alfaro no era revolucionario, sino liberal. Después intentamos con Maná y con cualquier leguleyada, pues nos impidieron poder inscribir nuestro propio partido. Una vez que nos dio espacio Compromiso Social Lista 5, la Contraloría, este brazo ejecutor de persecución política, mediante un informe le ordena al CNE que suspenda al partido Compromiso Social del listado de organizaciones políticas inscritas. Primero se lo hace, después no se lo hace, al final, un día antes de las inscripciones para estas elecciones de febrero, un día antes, el CNE resuelve suspender el partido Compromiso Social, con la historia de que no tienen las suficientes firmas, de que hay irregularidades en las firmas de los adherentes y que se suspende este partido político, que recibió, que acogió a la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que adherirnos a otro partido político, Centro Democrático, y con Centro Democrático pudimos crear una alianza, Unión por la Esperanza, para poder participar en estas elecciones de febrero. Nosotros habíamos considerado que sea el binomio Andrés Arauz, nuestro compañero, y Rafael Correa como vicepresidente. La Constitución no establece que un presidente no pueda ser candidato a vicepresidente. Sin embargo, lo impiden porque, como sabemos, Rafael Correa, después de nuestro vicepresidente, legítimo vicepresidente Jorge Glass, que está encarcelado ya más de 1000 días, Rafael Correa tiene como 27 causas penales. Rafael Correa tiene una orden, bueno, el gobierno mandó una orden al Interpol de alerta roja y obviamente el Interpol no ha hecho caso digamos, a esta solicitud del gobierno precisamente porque es evidente la persecución política y por lo tanto, como no había una vía legal para impedir que Rafael Correa pueda ser candidato a vicepresidente, tenían que hacerlo por la vía judicial. ¿Y qué es lo que pasó? El caso de Rafael Correa, imagínense en Ecuador, la casación, la instancia de casación, que es la tercera instancia, en tiempo récord, en 17 días laborables, hubo audiencia de casación, o sea, la apelación, la audiencia de casación y el fallo final por escrito, todo en 17 días. Una sentencia de más de 900 páginas, como 22 acusados, en tiempo récord. No quiere decir que no queremos que haya justicia efectiva. El problema es que hay una justicia selectiva en el Ecuador. Hay casos de casación, como del ex vicepresidente Maguad, que tiene como 20 años esa casación y no se resuelve. Le tomó 3 años para que haya la audiencia de casación. Las comunidades indígenas han pedido medidas cautelares por un derrame de petróleo en la Amazonía. Lleva cerca de un mes y todavía no se resuelve, algo que tiene que ver, obviamente, digamos, con mayor prioridad, que tiene que ver con un derrame de petróleo en nuestra Amazonía. No se la atiende. Entonces, aquí lo que vemos es esta evidente selectividad en una justicia, pseudo justicia, porque no es una justicia en el Ecuador. Entonces, vamos terminando, por favor. Entonces, todo esto para decirles que lo que nos toca hacer como progresistas, como personas, como políticos, es ya analizar cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir. Porque es lógico que en una democracia van a haber gobiernos progresistas, van a haber gobiernos más de derecha, conservadores. Es parte del juego democrático. Aquí lo importante es cómo podemos garantizar que en una próxima oportunidad
de nuevo, no obstante las influencias geopolíticas que puedan existir en nuestra región, podamos mantener un mínimo de sistema democrático en nuestros países, en nuestra región. Y aquí creo que lo que mencionaba nuestro compañero Andrés Arauz en una reunión que tuvimos es la observación electoral. Que las observaciones electorales, ¿cómo podemos garantizar si no se han respetado las reglas democráticas en estos 3 años y medio? Si se hace un referéndum sin un dictamen de la Corte Constitucional y nadie dice nada y no pasa nada, si se han cambiado todas las reglas de juego en todos estos años, ¿cómo podemos confiar en que este proceso electoral en febrero se vaya a respetar la decisión del pueblo? Y aquí la observación electoral no tendría que ser solamente durante el proceso electoral, sino tal vez desde que inician las inscripciones de candidaturas, porque ya Rafael Correa le han impedido poder ser candidato a vicepresidente, por lo tanto hemos propuesto una segunda opción que es Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Estamos aún en espera de que el CNE nos acepte nuestra inscripción de nuestro binomio, y eso tendría que ya definirse el lunes aproximadamente, en un momento en el cual el otro candidato, el banquero, el señor Lasso, ya ha gastado cerca de $70,000 en publicaciones de Facebook, de YouTube. Cuando el otro candidato, que ya se inscribió, de Lasso, se inscribió y la ley, y esto es por consulta popular, la ley impide que un candidato tenga cuentas o capitales offshore, en paraísos fiscales. La ley es muy clara al respecto y el pueblo se manifestó en una consulta popular. Sin embargo, todo el mundo sabe que Guillermo Lasso tiene unos 49, me parece 49 cuentas offshore en paraísos fiscales, donde su patrimonio de 1 millón ha aumentado a $31 millones, precisamente por el feriado bancario y por toda esta especulación financiera. Pero sin embargo, ¿quién va a impugnar? ¿Quién va a impugnar la candidatura del banquero que tiene cuentas offshore? Entonces, ya lo hemos impugnado, vamos a esperar qué dice el CNE. Entonces, aquí lo preocupante es cómo podemos hacer también que un parlamento pueda mantener un cierto equilibrio en la democracia de un país. La Asamblea Ecuatoriana se ha dedicado a destituir también asambleístas. Pudo destituir una asambleísta sin ningún proceso penal, sin ninguna condena penal, nuestra compañera Sofía Espín. Se pudo destituir una asambleísta, una persona elegida por voto popular, simplemente con una mayoría absoluta. Que es decir, la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, somos 137. Con la mitad más uno ya se puede, con 71 votos ya se puede destituir un asambleísta. Si es de esa manera, entonces la mayoría de un parlamento puede destituir a todos los asambleístas de una minoría. Nosotros somos la minoría en el parlamento. Vamos terminando, por favor, Ana. Y bueno, podría seguir conversando de esto, pero yo creo que al final del día lo que nos queda como tarea a los progresistas de nuestra región es pensar juntos, colectivamente, cómo podemos impedir que la fragilidad de nuestras democracias puedan desmoronarse de esta manera y puedan destruir la institucionalidad de nuestros países. Yo creo que este es el punto que tenemos que discutir, más allá de las elecciones, más allá de los procesos electorales, en los cuales con una desinstitucionalización es mucho más difícil que podamos confiar en que ahora van a respetar las reglas. Por ello, la importancia de una observación electoral sumamente rigurosa. Gracias. Gracias, Esther. Es muy importante lo que has señalado sobre Ecuador. Y ahora justamente para cerrar esta primera ronda de intervenciones, vamos a darle la palabra a Esther Ceseña, quien es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica,
y docente e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana Esther. Bienvenida. Tienes 10 minutos también para comentar la situación. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por la compañía. La verdad que muy interesante todo lo que han estado planteando las dos compañeras. Y nos hace reflexionar sobre qué cosa es esta democracia que estamos defendiendo tanto y que nos hace tanto daño. Yo creo que en América Latina en general, en el mundo, pero en América Latina en particular, que hemos tenido tanto bombardeo hacia nuestros procesos electorales, tanta invalidación de los procesos electorales, de las reglas democráticas que se están respetando a pesar de que no son las mejores, y eso lo sabemos. A pesar de todo eso, bueno, los procesos se invalidan y no nos están sirviendo realmente para avanzar. Yo creo que aquí un elemento que es muy importante es que reflexionemos, bueno, por un lado sobre, ahora decía Esther, es que si corroen nuestras instituciones va a ser todavía más difícil. O sea, en una situación desinstitucionalizada, obviamente se vuelve tierra de nadie y los problemas son mucho más difíciles de encaminar y de resolver. Pero, ¿acaso no hemos pensado, por qué no hemos pensado, por qué no hemos podido avanzar hacia una reinstitucionalización? En parte se han hecho cosas, pero a mí me parece que ha habido como una cierta timidez en la transformación institucional que ha habido en América Latina. Quizá el país que más avanzó y que además generó posibilidades incluso distintas fue Venezuela. Pero, por ejemplo, Ecuador, que algunas cosas modificó, de repente quedó todavía en primeros cambios institucionales que sirvieron mucho, pero que no son suficientes. A todas vistas no son suficientes. Y yo creo que una de las cosas por las que no se avanza es porque las presiones del exterior son muy fuertes. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que como digo es el marco de mayor avance en esa nueva institucionalidad, hubo un momento en el que la presión internacional era tan fuerte para deslegitimar las elecciones internas que obligó al gobierno, obligó al Estado venezolano a estar validando permanentemente su proceso a través de elecciones. Yo en aquel momento hice algunas críticas porque me parece que con esta dinámica se cedió terreno y se cayó en una especie de trampa en la que la actividad gubernamental, que podía ser muy transformadora, que podía ser muy creativa y proponer muchas cosas, tenía que empeñarse permanentemente en las elecciones, en los procesos electorales, asegurarlos, garantizarlos, etcétera. Y eso le quitaba una enorme cantidad de energías que eran solamente para complacer de algún modo a la comunidad internacional que estaba presionando. Esa misma presión se ha ejercido en todos los otros países de nuestra región de manera distinta, ¿no? Pero siempre hay ahí un elemento de que si no hacemos las elecciones de tal manera, con tales condiciones, entonces no vamos a ser validados internacionalmente. Pero cuando sí las hacemos así, tampoco somos validados internacionalmente. O sea, el proceso electoral que hubo en Bolivia es clarísimo a ese respecto. ¿A dónde voy? Yo creo que no solamente tenemos que empezar a pensar en cuestionar nuestra
nuestros marcos democráticos, ¿no? Pensar hasta dónde nos hemos mantenido en esos marcos liberales y modificados también por la estructura del poder internacional, ¿no? Entonces, no es un liberalismo, digamos, puro y despojado, sino un liberalismo conducido por las relaciones de poder y por los intereses de esos grandes poderes internacionales. ¿Qué tanto tenemos que mantenernos ahí? Pues esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué tanto nos sirve solamente buscar que los procesos electorales sean transparentes y limpios si después viene la OEA a invalidarnos y de ahí toda la cadena? Yo creo que ahí estamos en una trampa que tenemos que resolver y que tenemos que ir pensando desde ahora, desde el momento en el que estamos frente a varios procesos electorales muy difíciles y que no podemos centrarnos solamente en los procedimientos electorales porque hay muchos otros elementos que por otro lado llegan a corromperlos, a invalidarlos, a carcomerlos. Ese es un punto. Otro punto que yo quiero plantear es que de repente, cuando estamos hablando de los procesos electorales, dejamos un poco de lado la visión panorámica, la visión estratégica general, dejamos de ver en qué lugar está nuestro país dentro del todo el juego de fuerzas continental e internacional, y entonces dejamos de ver la importancia que puede tener una elección en nuestros países dentro del terreno de la geopolítica mundial. O sea, nuestros países son chiquitos, pensamos, pues, se gobiernan ellos mismos internamente, pero son piezas clave dentro de la geopolítica, en este caso mundial, por supuesto, pero no hay que perder de vista que Estados Unidos está en un momento muy complicado de disputa por la hegemonía, muy complicado, y para Estados Unidos, uno de los elementos fuertes es la isla americana, es decir, su terreno de apoyo fundamental, el que ha tenido hasta ahora y que le ha permitido todos los avances que tiene en el planeta, ha sido la isla americana, contar con esa isla, ¿no? Su famoso patio trasero, ¿no? Como en algunos momentos se dice, pero todas las riquezas humanas, materiales, la ubicación, la geografía de la isla americana que lo rodea de océanos, que lo protege. Todas estas cosas son muy importantes pensando en el momento geopolítico que está viviendo Estados Unidos. Si ya lo eran antes, bueno, ahora está en un momento de definición importante. Yo, por ejemplo, con el proceso ecuatoriano primero, la manera como lo hemos leído nosotros desde fuera es que este proceso ecuatoriano no es que Lenín Moreno llegó y traicionó. Lenín Moreno llegó ya comprometido con estas otras fuerzas, que son fuerzas mucho más poderosas que las internas y que son las que lo llevaron a la presidencia. No fue la votación interna solamente. Esa es una parte. Pero la otra parte es que la embajada norteamericana estaba ahí presente en todos los momentos del proceso electoral, y tanto es así que el primero en felicitar a Lenín Moreno pues fue el embajador de Estados Unidos. O sea, Lenin ya formaba parte de una iniciativa que conducía este proceso a un cambio pues muy fuerte, radical, yo diría, en el sentido de regresarlo a una ruta donde había estado hasta ese momento. Y en el caso de Bolivia hay cosas que se piensa que es como
de la teoría conspiracionista, pero que yo creo que en este momento de la historia nosotros tenemos que formular muchísimas hipótesis sobre las cosas que ocurren, incluyendo las hipótesis conspiracionistas. Y en el caso de Bolivia ocurrió que en el periodo previo a la elección, ¿recuerdan ustedes los terribles incendios que hubo en el país y que se apagaban y se volvían a encender y que no lograban parar? Y de repente, después de todo este lío del golpe de Estado, pararon, ¿no? O sea, son incendios muy convenientes que ayudaron mucho a minar la fuerza que tenía la propuesta, pues, del MAS, el propio gobierno, ¿no? Y que además permitieron crear como toda un entorno mediático, narrativo, ¿no? Que llevaba a la idea de que este gobierno no podía resolver ninguno de los problemas del país, incluyendo los incendios, ¿no? Entonces, como que todos estos elementos se están perfilando, incluso en Bolivia, durante todo el gobierno de Evo Morales, hubo muchos elementos de intervención de fuerzas del exterior, digamos, del capitalismo internacional. No digo son fuerzas malévolas, es la dinámica establecida, la dinámica sistémica establecida en el mundo, pero que interviene de diferentes maneras en los territorios que le son interesantes. Todo eso también está interviniendo en el momento, en el momento electoral de manera mucho más intensa. Bueno, pero como quedan 5 minutos, ¿qué pasa con estos procesos electorales cuando estamos en un ambiente, en un entorno general en el que justamente lo jurídico, todo aquello que tiene que ver con las normas y las reglas del juego en términos generales, está siendo carcomido, pero por los propios grandes poderes. O sea, que se sirven de una manera doble de lo legislativo, de lo jurídico, de los tribunales, ¿no? Porque por un lado alegan la importancia que tiene cumplir con la Constitución, la legislación, etcétera, pero por el otro lado la están carcomiendo, son ellos mismos los que están colocando condiciones de impunidad en el cumplimiento de la ley. O sea, ¿quién da un golpe de Estado en Bolivia? Bueno, está incumpliendo con todas las reglas establecidas, ¿no? ¿Quién hace procesos como los que relataba Esther? Está incumpliendo con la Constitución y con todas las reglas establecidas. ¿Y qué? ¿Quién les puede tomar cuentas sobre eso? Ahí yo veo un problema muy serio que creo que tendríamos que atender con urgencia y con el mayor énfasis. Es como parte de esta guerra o de este reacomodo geopolítico que hay esta cuestión de generar condiciones de impunidad como medio ambiente para la política. Y al generar condiciones de impunidad, siempre va a ganar el más fuerte, siempre va a ganar el que tiene los hilos en la mano, ¿no? Y entonces ustedes observen Estados Unidos cómo están funcionando también. Dentro de Estados Unidos se han generado condiciones de impunidad frente a la sociedad y a los reclamos sociales. O sea, basta ver cada uno de los hechos que han ocurrido últimamente con la población afroamericana, por ejemplo, o con los mexicanos en Estados Unidos, pero esas condiciones de impunidad son como una de las dimensiones de la dominación de espectro completo, es decir, como uno de los hilos a través de los cuales se garantiza un control territorial y político de toda esa región americana que es tan importante para
el sostenimiento de la hegemonía de Estados Unidos, o por lo menos no su catástrofe tan pronunciada, ¿no? Entonces, condiciones de impunidad, corrosión de las instituciones, pero al mismo tiempo uso de esas instituciones para corroer las condiciones de funcionamiento social y político, son todos estos elementos muy importantes que a veces descuidamos cuando estamos frente a un proceso electoral inminente en el que lo que nos preocupa es cuidar las urnas, que no se haga fraude en el momento, cuando en realidad todos estos elementos implican un fraude previo al proceso electoral, previo que además va a ser replicado posteriormente, y entonces más allá de lo que ocurre en las urnas, de repente todos estos elementos son los que califican la elección. Entonces, bueno, simplemente un llamado para que repensemos qué cosas son nuestras instituciones, nuestra democracia, estos procesos de ubicación local en lo global, y que repensemos la manera de garantizar una participación ciudadana activa y efectiva a través de una transformación institucional mucho más allá de un simple proceso electoral. Bien, muchas gracias, Ana Esther. Efectivamente, esta mirada geopolítica es sumamente importante, ¿no? También Estados Unidos va a tener elecciones dentro de poco, y esto puede variar el panorama en buena medida, ¿no? Creo que va a ser muy, muy interesante cómo se juega por ahí. En general, en el área andina, por ejemplo, la presencia de los capitales chinos son también interesantes. Esto va a empezar a jugar. En Perú ya hace años el socio comercial principal del país es Estados Unidos, ¿no? Lo mismo creo que va agarrando también más presencia en otros países. Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra conversación, que quería plantearle, lo hemos preparado con la red, dos preguntas sobre las cuales quisiéramos puedan comentar, profundizar para cerrar. Esperemos volver a encontrarnos seguro más adelante también, pero queríamos plantearles dos temas. Uno relacionado con los desafíos que trae este escenario post-pandemia, digamos, ¿no? Hemos tenido en nuestros países, especialmente en Sudamérica, también México, Centroamérica en general, un impacto muy fuerte, ¿no? Primero sanitario, con este shock de fallecidos, muertos, enfermos, etcétera, y luego también económico, ¿no? Que va a jugar muy fuertemente en la misma elección, ¿no? En las expectativas de los electores, en lo que desde las fuerzas progresistas de izquierda transformadoras también se tiene que plantear, se tiene que reconsiderar, ¿no? El rol del Estado, por ejemplo. Quisiera que nos pudieran dar algunos elementos de este escenario que se está configurando pasado el impacto inicial de la pandemia, porque no es que ya haya pasado, ¿no? Pero este impacto tan fuerte que fueron los 4 o 5 primeros meses, ¿no? Y segundo, para cerrar también este último tema, relacionado más bien al correlato de movilización y organización popular de estos procesos electorales, ¿no? Ana Esther ya lo mencionaba muy bien en términos de que no solamente es la vigilancia del acto electoral, sino también todo esto que se configura alrededor, ¿no? Que va desde intereses geopolíticos hasta las organizaciones internacionales, pero también cómo estamos mirando, cómo estamos trabajando, cómo estamos interaccionando finalmente con las organizaciones sociales, todo este campo popular que fue fundamental en los gobiernos progresistas y sigue siéndolo, ¿no? En las perspectivas de transformar nuestros países. Entonces yo quisiera que en esta última ronda de intervenciones pudieran centrarse un poco en esos dos ejes, los desafíos de la pospandemia y el correlato organización, sociedad, movilización política. Y bueno, les damos unos de 5 a 7 minutos, por favor. Empezamos con Dolores otra vez. Dolores. Bueno, sí, creo muy interesante todos los aportes, tanto de Esther como de Esther, y también Anaí pensando un poco en la pospandemia. Creo que, a ver, lo que nos ha puesto en evidencia en América Latina es la pandemia y nos ha golpeado, tiene que ver con las desigualdades vigentes, ¿no? En nuestro territorio y en todo el territorio latinoamericano, y también ver
cuáles son las debilidades o las fortalezas institucionales. Esto que también hacía mucha referencia a Esther, y la necesidad de fortalecer las instituciones para que, como nosotros a veces decimos, que los derechos adquiridos de los ciudadanos y ciudadanas no puedan ser quebrantados por el gobierno de derecha que llegue al poder, sino que efectivamente en el proceso democrático entendemos que la voluntad popular puede ir girando, pero que los derechos adquiridos no deberían ser posibles de modificación. Y creo que lo que ha marcado también, entre algunas cosas, tiene que ver con la capacidad del Estado de estar presente en la ciudadanía, ¿no? De poder estar sosteniendo los procesos económicos, sosteniendo las debilidades sociales, promoviendo las cuestiones que obviamente profundizan las desigualdades, me refiero a la educación. Nosotros creemos que todos aquellos gobiernos que pusieron el foco en poder generar políticas para promover la continuidad pedagógica es central, para poder pensar la pospandemia en un ámbito de achicar desigualdades. La cuestión obviamente del capital trabajo, ¿no? Esta lucha constante de pensar que obviamente el trabajo es el ordenador de la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto el Estado presente con políticas activas para poder garantizar la continuidad de esos puestos de trabajo es esencial para lo que está por venir. Yo, a raíz de las elecciones que van a acontecer el día de mañana, tanto municipales como departamentales en Uruguay, veía un poco, ¿no?, este caso emblemático de Uruguay, que tanto ha sido, por lo menos en la Argentina, vanagloriado de la gestión de la pandemia, y leía algunos informes de la CEPAL, donde una de las cuestiones básicas que planteaba la CEPAL a la hora de pensar por qué fue exitoso el proceso de gestión de pandemia en Uruguay tenía que ver con las fortalezas institucionales instaladas y previas, ¿no? Recordemos que la calle Pou llegó al poder el año pasado, a fines del año pasado, y se nos asumió el 10 de diciembre, con esta impronta muy de romper con la tradición que venía llevando adelante el Frente Amplio con las políticas sociales, con las políticas educativas, y sin embargo es la CEPAL la que termina diciendo que toda la capacidad instalada, tanto desde el punto de vista social, económico, educativo, que desarrolló durante 15 años el Frente Amplio, es lo que le permitió al actual gobierno de la calle Pou gestionar la pandemia. Por lo tanto, qué importante que estas instituciones que uno va generando permitan solidificarse y permitan efectivamente llegar a la ciudadanía. Porque una de las cosas que pensando en la pospandemia y en este dilema siempre de más Estado, menos Estado, yo siempre digo que el Estado es el garante de poder llegar a aquellos que más necesitan, ¿no? Lula decía en algún momento que los ricos no necesitan del Estado, que los pobres necesitan del Estado. Y si vemos que lo que más sopesa en América Latina tiene que ver con las desigualdades, es elemental el rol del Estado y la centralidad del Estado en poder llegar a aquellos que más los necesitan. Por lo tanto, creo que ahí está el gran desafío que tenemos, ¿no? Seguir profundizando y seguir, también yo creo que hay que, desde el progresismo latinoamericano, pensar nuestro rol pedagógico, ¿no? Una de las cosas que también hacía referencia a Esther, y una de las cosas que también Esther planteaba de, bueno, ¿qué tipo de democracia tenemos en la región? ¿Cómo transmitimos a los ciudadanos y ciudadanas que esos derechos que han sido adquiridos no pueden ser quitados y no pueden ser modificados con otro tipo de normativa? Una de las cosas que impide la candidatura actual del vicepresidente Rafael Correa, además de, como bien decía Esther, las causas judiciales, tiene que ver con un cambio de normativa que se hizo en el último año, que hace que cualquier candidato tenga que hacer su candidatura de manera presencial, y obviamente algo que es imposible para Rafael Correa por su actual permanencia en Bélgica, y por lo tanto vemos un poco como una reforma política que fue vendida hacia la ciudadanía para ampliar la participación de la juventud, para ampliar otros derechos, porque esa era un poco la impronta que planteaba el gobierno de Lenín Moreno en esta reforma, efectivamente tenía un correlato político muy marcado, que obviamente la ciudadanía no visualizaba, lo mismo con el referéndum en el 2018. Entonces me parece que el gran rol nuestro tiene que ver con pensar qué tipo de democracia
queremos en América Latina. Yo creo que claramente nosotros tenemos procesos democráticos en América Latina, gracias a Dios, después de años de dictaduras militares, pero al mismo tiempo vemos que se está forzando a la democracia, ¿no? Que hay procesos como el caso de Brasil, por ejemplo, que uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas democráticas del actual gobierno de Jair Bolsonaro, llegando al poder de una forma, proscribiendo a un candidato sumamente carismático y de mucho apoyo popular, poniendo a aquel juez que lo proscribió como jefe, como ministro de Justicia, como decía Esther? Bueno, estas son las cuestiones que uno tiene que repensar, y que este concepto de la democracia liberal, de elecciones libres, me parece que queda corto, y que tenemos que pensar cuáles son esos atributos de la democracia que queremos en América Latina, tener un diálogo constante con la ciudadanía, porque tampoco creo que, como a veces se quiere hacer pensar, por ejemplo, el informe del Tirobarómetro, de que la ciudadanía en Latinoamérica no prescinde de la democracia, no está de acuerdo con la democracia, no confía en la democracia. Me parece que lo que hoy la ciudadanía nos está transmitiendo a todos los dirigentes políticos tiene que ver, las dirigentes políticas, tiene que ver con poder llegar y dar respuestas concretas a las demandas que la ciudadanía nos está pidiendo. Por lo tanto, me parece que ahí es el repensar de estos procesos democráticos. Y para finalizar, obviamente, yo como una defensora y militante de la observación electoral, creo que todas las debilidades institucionales que estamos viendo en América Latina dan por cuenta que claramente al llegar al día de la elección hay mucho que ya está cocinado, ¿no? Como se dice en la jerga popular, y que por lo tanto es muy poco lo que puede determinar el proceso del día electoral. Me parece que cuando uno impide que un ciudadano pueda votar por quien lo representa, porque se dan estos procesos de proscripción, o porque una fuerza política, luego de muchísimas insistencias, no puede fortalecer un partido político para poder ir a una elección popular, evidentemente este proceso, que podría llegar a ser muy transparente el día de la elección, está viciado en un montón de irregularidades antidemocráticas en todo su proceso, ¿no? Entonces, me parece que sí coincido con todas las que estuvieron hablando con respecto al tema de pensar, bueno, la observación electoral en su sentido amplio de la palabra, en todo su proceso y en todas estas irregularidades que uno va observando, y que la comunidad internacional tiene que efectivamente garantizar la transparencia. Y también creo que ir más allá de las ingenuidades, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con Evo Morales luego del golpe, y él con franqueza planteaba, bueno, el descreimiento de la OEA, ¿no? Y me parece que uno de los grandes errores que ha tenido el gobierno de Evo Morales fue confiar en una institución sumamente desprestigiada en lo que tiene que ver con la defensa de la democracia en América Latina, pueda ser garante de esa democracia. Entonces, también por eso me parece que hay que fortalecer otras instancias de integración regional. Creo que hay que fortalecer el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, porque claramente esa va a ser la base para que podamos pensar una democracia, una América Latina más democrática, más inclusiva y más justa para todos y todas. Muchas gracias, Dolores. Efectivamente hay varios desafíos. Le doy la palabra a Esther para poder ir avanzando. Esther, por favor. Gracias. Bueno, sí, yo coincido también contigo, Dolores, en que nosotros necesitamos instituciones regionales que puedan ser las misiones de observación electoral y no depender de organismos fuera de nuestra región, que puede ser la OEA, que puede ser la Unión Europea con sus propios intereses geopolíticos. Y eso es lo que necesitaríamos fortalecer desde el sur, desde nuestra región. Ahora, en términos de post-pandemia, yo creo que nos tocará un tiempo todavía en pensar yo creo que nos tocará un tiempo todavía para pensar en un mundo post-pandemia. Yo creo que la pandemia en Ecuador ha evidenciado la política de la muerte, la política de la mentira, la política de la corrupción, ¿no? Solamente pensar en los datos que el gobierno nos ha venido diciendo sobre el número de fallecidos, el número de contagiados. El gobierno sigue diciendo que hay como cerca de 11.000 fallecidos por COVID, cuando
las cifras del registro civil nos dicen que hay aproximadamente unas 32.000 muertes más que el año pasado. Durante la pandemia se evidenciaron los casos de corrupción por mascarillas, por fundas, donde se ponían a los fallecidos, los cadáveres fuera de las casas, dentro de las casas por días, personas que todavía no encuentran sus difuntos, ¿no? Esto es una desaparición de Estado. Es una desaparición de Estado porque le dijeron que murió, le dieron un cadáver, después le dieron otro cadáver, gente que todavía no encuentra el cadáver de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Recientemente el presidente Moreno vetó totalmente el Código de la Salud. Imagínense, después de haber vivido una pandemia, la asamblea de diferentes bancadas pudimos trabajar en un Código Orgánico de la Salud por primera vez, que se ha venido trabajando por años. Lo veta totalmente. Es decir, no podemos ni siquiera fortalecer nuestro sistema de salud, aún después de ver las debilidades de nuestro sistema de salud público. En el Ecuador hemos vivido 6 meses en estado de excepción, no solamente para proteger, bueno, dudo mucho que era para proteger a los ciudadanos de mayores contagios. El motivo fundamental, en mi criterio, fue para impedir que la gente pueda movilizarse y salir a las calles y manifestarse por las políticas contra la vida que se han venido implementando a partir de marzo, obviamente para cumplir la receta del Fondo Monetario Internacional y del gran capital financiero. El mundo pospandemia, el Ecuador pospandemia, tendrá que ser, bueno, ya hablamos de las desigualdades, pero obviamente reforzando un sistema democrático en el cual también se pueda tutelar a las minorías, se pueda tutelar a los más débiles. Y en lo que respecta a la participación de todas las organizaciones sociales, yo creo que han sido fundamentales para que nosotros podamos tener una participación política en estas elecciones. Si no hubiéramos tenido esa fuerza popular, esa organización de la gente, ese apoyo popular, no hubiéramos podido crear una alianza por la esperanza para poder participar en las elecciones con cerca de 6 organizaciones y un partido político fundacional de la Unión por la Esperanza, y en la cual se están uniendo cada día más organizaciones sociales dentro y fuera del Ecuador. Por lo tanto, lo que decía Dolores también de la proscripción de Rafael Correa, no solamente judicial, la ley dice que no se puede crear cambios electorales un año antes de un proceso electoral. Pero ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? A través de reglamentos, cambia las reglas del juego y cambia los procesos de las elecciones. Entonces, se inventaron de que tendría que ser la aceptación, y creo que es importante aclarar esto, la aceptación de la precandidatura. Uno tiene que acercarse a una oficina del CNE o a un consulado ecuatoriano para aceptar la precandidatura. Sin embargo, la inscripción de candidatura la puede hacer la organización política vía telemática. Ahora, en un mundo en pandemia, donde en verdad, si quisiéramos proteger a las personas, no les dijéramos que se vayan de manera presencial a una oficina del CNE para hacer una aceptación de su precandidatura. Y el reglamento establece que es de manera personalísima. Y de manera personalísima, en derecho, es indelegable y puede ser por medio de una firma electrónica. La ley de comercio exterior, de comercio electrónico del Ecuador permite que todos los documentos en la función pública sean por medio de firma electrónica, pero casualmente, para impedir que Rafael Correa, que vive en Bélgica, pueda aceptar su precandidatura, se inventaron que tiene que acercarse a las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que necesitamos, y repito aquí, es poder reforzar nuestro sistema, nuestros procesos, no obstante las influencias que siempre tengamos, y
y poder también reforzar nuestros procesos regionales, nuestras veedurías regionales para poder garantizar una democracia y un Estado de Derecho en nuestra región y en nuestros países. Eso. Muy bien, gracias Esther por tu participación muy importante. Ana Esther, por favor, para ir terminando esta conversación. Tenía bloqueado el video. No, ya está, ya está. Ya está, listo. Bueno, yo como escenarios pospandemia, más bien partiría de otro lado. Una de las cosas que ha ocurrido en estos escasos meses de la pandemia es que hubo una hiperconcentración del capital. O sea, el hecho de haber tenido que cerrar muchas empresas, fábricas, tiendas, o sea, unidades económicas en términos generales, provocó dos cosas. Una es que el proceso de concentración de capital, que de por sí ya venía siendo muy fuerte en los últimos tiempos, pues de repente tuvo una aceleración bárbara, porque algunas empresas que sí se mantuvieron en funciones captaron toda la fuerza de las empresas pequeñas, medianas, que cerraron temporalmente, pero que muchas de ellas ya no van a volver a abrir. O sea, fue como una depuración del mundo del capital el que ocurre durante estos meses. Y por otro lado, eso repercute, digamos que en el mundo del trabajo, a través del despido masivo de trabajadores, que en muchos casos se decía que les iban a mantener el sueldo, aunque sea la mitad del salario, ¿no? Mientras la pandemia, pero en realidad en la mayoría de los casos quedaron desempleados, es decir, también el capital ahí aprovechó para hacer una especie de limpia, de depuración, en la que licenció a miles de trabajadores que pues a lo mejor ya estaban en una edad más avanzada o ya no quería tantos porque había tecnificado, ¿no?, ciertas actividades, o porque durante la pandemia justamente se refuerza la tecnificación, la automatización de gran parte de los procesos, y entonces eso hace que también todos esos trabajadores que fueron expulsados ya no van a tener lugar donde regresar, es decir, no van a poder volver a la fábrica donde trabajaban y tener el empleo que tenían. Por un lado, porque esa fábrica tal vez ya no está, y por otro lado, porque si está, ya quizás su puesto de trabajo fue cancelado o fue otorgado a otra persona, ¿no? Entonces, vamos a tener, este mundo de la pandemia ya es el de la pandemia, ¿no? Pero también el de la pospandemia va a ser un mundo muy distinto al que teníamos antes, porque esos enormes contingentes de trabajadores desempleados se van a ir convirtiendo en parte en parias dentro de las ciudades, por ejemplo, o en trabajadores migrantes, que es algo muy perverso, pero son trabajadores que migran de un lugar donde pierden condiciones de trabajo para encontrar otro donde no hay condiciones de trabajo para ellos. O sea, son migrantes un poco permanentes, ¿no? Los que podemos pensar ahí, un poco profundizando esta dinámica de los migrantes africanos hacia Europa o americanos, ¿no? Latinoamericanos hacia Estados Unidos, que se van quedando en el camino, que finalmente no tienen solución ni en el origen ni en el destino, porque no hay destino de ese tipo. ¿Qué va a pasar con nuestros países con esta nueva conformación social? O sea, nuestra población va a cambiar de carácter, ¿no? Y entonces vamos a tener grandes contingentes de
estos desempleados que podría ser que se refugian, vuelven, recrean actividades comunitarias de sobrevivencia, que vuelven al campo, que tienen que modificar su comportamiento porque sus fuentes de sustentabilidad evidentemente ya no pueden ser las mismas y la dinámica económica misma tampoco es la misma porque pues todo este encogimiento de la economía propiamente capitalista, ¿no? Ese encogimiento hace que también el perfil económico de cada uno de nuestros países sea diferente, pero también el perfil político. O sea, porque todos estos son elementos que pesan en las consideraciones políticas, ¿no? El trabajo político, la movilización de las organizaciones sociales, todas tendrán que estar pensando en términos un poco distintos a los que se pensaba anteriormente. Posiblemente las organizaciones territoriales tenderían a fortalecerse un poco con estos trabajadores que ahora van a actuar en el ámbito territorial, barrial, ¿no? Local, y que pues seguramente ahí es donde van a estar también haciendo política o teniendo una capacidad de gestión política. Y también la referencia al sector privado se va a modificar, ¿no? Incluso pensemos en la política de los partidos de derecha, pues tendrá que ser una política distinta porque por un lado su referente principal, que es este sector privado en términos generales, por un lado se ha encogido, por otro lado ha expulsado parte de su gente, o sea, hay como en este momento una especie de proletarización empresarial, ¿no? Empresarios que de repente están dejando de ser lo que eran, están dejando de pertenecer a ese mundo y que todavía no saben dónde caben. Entonces vamos a tener un panorama muy variado, muy distinto, que nos debería estar llamando a repensar muy seriamente las cosas, ¿no? Y no solo nuestros modos de hacer política, nuestros modos de resignificar la democracia, la institucionalidad, sino también el ámbito en el cual nos movemos para hacer política y para construir sociedad. Muchas gracias, Ana Esther. Efectivamente, el mundo que se va delineando va a ser distinto y también los desafíos que vamos a tener que ir asumiendo, ¿no? Yo creo que aquí, en el caso, se nos quedan varios temas en la mesa, ha sido un gusto tenerlas. Hubiera sido interesante también abordar lo que está pasando en México, ahora que también hay una serie de movilizaciones, entre comillas, ¿no? Esta impugnación al gobierno de Andrés Manuel en Argentina. Bueno, en Perú vamos a tener también elecciones en abril, una crisis política. En fin, hay muchos temas, está la invitación abierta, la red es un espacio que está tratando de generar justamente un debate más estratégico, ¿no? De poder volver a rearmarnos desde distintos campos en las ideas, en el debate, en la construcción política. Les vuelvo a agradecer por su tiempo y seguimos conversando. Gracias, compañeras. Un abrazo para todos. Gracias, Anaí. Dolores. Gracias, un placer a todas. Ana Esther, solamente te quería decir que sí, es así como también nosotros leemos a Lenín Moreno, me olvidé de decirlo. Ya. También, o sea que estaba cooptado desde antes, ¿no? O sea, obvio. Si no, Voy a hacer una fotito y de ahí seguimos hablando en off, si quieren. A ver. Ya, ahí está. Listo, ya. Bueno.